perras, perros y otros animales. En Opinión y Análisis de 4TV, soy Javier Cravioto y este es mi comentario en esta ocasión. Hay un tema muy actual sobre la reciente mascota del señor Trump. Pensaba decir que es verdad que cada quien tiene la mascota que se merece. Esa gosque, como se les dice a los perros pequeños de carácter inquieto y ladrador, sin raza definida, esa gosque faldera es justo lo que acomoda al pequeño dictadorzuelo del norte. Sin embargo, al leer dos columnas que ampliamente les recomiendo busquen y lean, porque son formidables, la de Ana María Vázquez, que se llama La perrita es adjetivo, y la de Alejandro Páez Varela, El aleteo de la mariposa, pienso que es bueno repensar el tema bajo una perspectiva de historia. Gustavo Cerati, el compositor argentino, escribió en una canción que se llama Magia: las cosas brillantes siempre salen de repente. Imaginemos la historia, así de repente, como magia, como decía Cerati. En la inauguración del torneo de fútbol, un rey desnudo, rodeado de custodios, camina mientras se pavonea a su ingreso a la aristocrática gala que un cínico llamó la fiesta del pueblo. Y por allá, entre la chairada, surgió una voz, varias voces, muchas voces. Eres la perra de Trump, maldito perro, la perrita de Trump. ¿Sí? Las cosas brillantes siempre salen de repente. La referencia a la raza canina. Pobres perros, ¿verdad? Ellos, ¿qué tienen que ver con estos dislates políticos? Me trajo a la cabeza a José López Portillo, ese presidente mexicano de 1976 a 1982, que dio paso al infausto neoliberalismo, que a partir de quien le siguió en el cargo, Miguel de la Madrid, y hasta Peña Nieto, en 36 años, casi destruye al país, ¿no? Les faltó tiempo, no ganas. Si no ganamos en 2018, ya hoy seríamos colonia. Pero regresando a López Portillo, su caso es uno de los más emblemáticos del uso de apodos animales de manera peyorativa por parte del pueblo mexicano. En este caso de López Portillo, a un presidente. Defenderé el peso como un perro, dijo. Y esa declaración le perseguiría y le adjetivaría en el futuro. Esta afirmación, hecha que él hizo ante rumores de la devaluación durante su sexenio, porque hay que recordar que en el prianismo devaluar era tarea sexenal, se volvió un arma en su contra. Le regresó como boomerang cuando, a pesar de su promesa, el peso mexicano se devaluó para pasar de 20, 25 pesos a 70 al final de su mandato. Y con ello la crisis, ¿no? Otra crisis, una más. Entonces, el apodo del perro fue usado en la calle, en protestas, en caricaturas, en el humor popular, porque representaba al fanfarrón, al inútil, al fracasado, al que iba a defender el peso como un perro. Al perro que ladra pero no muerde, porque no defendió lo que prometió defender, ¿no? Entonces, cuando López Portillo salía a la calle después de su mandato, literal, la gente le gritaba y simulaba ladrar, le decía perro y le ladraba, ¿no? Su casa, una enorme mansión en Coajimalpa, con planetario incluido, que le obsequiaron amigos empresarios. No piensen mal, por favor, fue un regalo, nada más fue un regalo. Su casa fue popularmente bautizada como la Colina del Perro. Apodos hay muchos hacia gobernantes y poderosos. En términos generales, coyotes se les dice a los intermediarios y gestores corruptos, ¿no? Pulpo a los monopolistas que acaparan sectores enteros. El pulpo de los transportistas, el pulpo del ambulantaje.
buitres y tiburones a los especuladores e inversores que en las crisis compran barato todo lo que pueden. Esto es muy común en los banqueros, ¿no? Ratas y cerdos a los que se roban el erario público. Y así la fauna nos provee de apodos zoomórficos al gusto de cada quien. Al gusto de cada quien. Como a ese chairo que se le ocurrió decir, que le nació decir, eres la perra de Trump. Si Aristóteles, 400 años antes de Cristo, describía al hombre como un zoon politikon, que significa animal político, no creo que estuviera pensando en la perra trumpiana. Pero Aristóteles sí sentó las bases para una tradición que equipara el mundo de la política con el reino animal. Es un espacio de supervivencia, de jerarquía, de competencia, de ferocidad y también, como en este caso, de sumisión, de servilismo y de abyección. Entonces, estas zoomorfías, que así se llaman, no son meros adornos literarios, no son meros adornos del lenguaje, sino que funcionan como herramientas de simplificación de realidades muy complejas, porque evocan emociones viscerales y moldean percepciones públicas. Y ahí es que está el encanto y el milagro de lo sucedido con la perra de Trump. Que un señor que se sueña presidenciable fue perfectamente retratado por esa voz que catalizó las millones de voces que no atinábamos a describirlo en tan solo 3 o 4 palabras. Tony Blair, aquel primer ministro inglés de 1997 a 2007, también fue otro perro. En este caso, él fue el poodle de América. Tony Blair es aquel primer ministro que se subordinó al presidente Bush, primer ministro inglés, que se subordinó al presidente Bush de Estados Unidos cuando invadió a Irak. Y lo hizo a pesar de la oposición del pueblo inglés. A partir de eso, pasó a ser el poodle de América. Sí, el pueblo no es tonto. Se le puede sobajar, pero no se deja. Y si de momento no puede actuar, por lo menos usa el lenguaje para marcar su línea. Utilizar animales como insultos políticos es todo un clásico, ¿no? Y esto es un clásico que nos muestra la deshumanización del líder a los ojos de los ciudadanos. De tiempos atrás, a la reina María Antonieta en Francia, allá en el siglo XVIII, se le ilustraba en panfletos como una pantera o como un monstruo. A Mussolini, el fascista dictador italiano, en el siglo pasado, se le caricaturizaba como un mono y como un cerdo, por su brutalidad y por su suciedad. Dicen que era un hombre muy sucio, ¿no? En México, más para acá, durante el Porfiriato, los periódicos de oposición como El Hijo del Aguizote se referían a Porfirio Díaz y a su gabinete, que en conjunto eran conocidos como los científicos, como el pulpo, porque, se decía en la caricatura, asfixiaba a la sociedad. Y más tarde a Porfirio Díaz como el león desdentado, para señalar su decadencia. A Díaz Ordaz, el asesino de Tlatelolco, yo creo que le fue muy bien, porque pese a sus atrocidades, solo le decían el chango, y era por su fealdad. Físicamente se le consideraba un hombre feo que parecía un chango. Bueno, creo que había cosas mayores que reclamarle, pero bueno. Vicente Fox, la chachalaca, ese término acuñado por López Obrador para referirse al hablantín y estridente esposo de Martita, ¿no? Y de entre los empresarios del mundo, además de que se repite llamarles pulpos, a estos magnates del acero y de la banca Vanderbilt y Morgan de Estados Unidos, de los de JP Morgan, les decían buitres o aves de rapiña. En la
iconografía socialista del siglo XIX, a los empresarios en general se les tachó de cerdos, cerdos capitalistas, decían los pósters en la Unión Soviética. George Soros, que se dice filántropo, pero es un hombre multimillonario de Estados Unidos que maneja la economía de muchos países, se le dice sanguijuela por succionar la economía de los países, ¿no? A otros ejecutivos como los de Goldman Sachs, este gran grupo que viene a certificarnos a México, ¿va? Se le dice el calamar vampiro. En México, a Azcárraga Milmo, el de Televisa, el papá del Azcárraga actual de Televisa, le decían el tigre Azcárraga, y a él se lo decían por su dureza para negociar, consideran que era muy duro a la hora de negociar. Y bueno, de todo esto, para no seguir con más ejemplos, podemos concluir que no es extraño que se nombre como animales a políticos y empresarios. Lo que sí es extraño es que se haga con un wannabe de altos humos que quiere ser algo pero no es, que por tener que pagar impuestos decide insultar a medio mundo y que sobre todo es un promotor del intervencionismo del gobierno vecino del norte. Un hombrecillo que paga miles de dólares para ir a una cena con el del copete naranja, a la que asisten cientos de personas, para intentar tener una foto junto a él. Es un lambiscón y salamero, a quien habría que recordarle la anécdota del rey Canuto en el siglo IX. La corte del rey Canuto el Grande, que era rey de Dinamarca, Inglaterra y Noruega, siglo IX, lo alababan tanto que aseguraban que él era todopoderoso y que hasta los elementos de la naturaleza le obedecían. Pero no era tonto, ¿eh? Canuto no era tonto. Entonces, él, harto de la insoportable lambisconería de su corte, el rey ordenó llevar su trono a la orilla del mar. Se sentó, toda la corte detrás, y ya sentado frente a la playa, le ordenó a la marea que no subiera y que no mojara sus ropas. ¿Qué sucedió? Pues que obviamente el agua subió y le mojó sus ropas. Entonces, cuando el agua evidentemente lo empapó, Canuto volvió a ver a sus cortesanos para burlarse de su salamería, ¿no? En México, los lambiscones mexicanos, que llamaron Su Alteza Serenísima a Antonio López de Santana, le organizaron un funeral de Estado, con honores. ¿Para qué? Para enterrar la pierna que perdió durante la Guerra de los Pasteles. Y todo aquel que quisiera trabajar en su gobierno debía alabar públicamente, no a él, a la extremidad perdida, ¿no? Perra de Trump, recuerde que en México la lambisconería de los priistas les llevó a decir al presidente en turno: señor presidente, usted no se equivoca, la historia le dará la razón, solo para asegurar su siguiente puesto político, ¿no? Y esos priistas así acabaron, ¿no? No cabe duda, que se inventó la frase que le espetó a quien ya sabemos en la inauguración del Mundial, este señor es un genio. Muchas gracias.